leerles una linda reflexión del entrevistado que vamos a hablar en un ratito. Hace 2 días yo abrí el Facebook y me encontré con una linda exposición que dice: hoy Ricardo cumpliría 69 años, pero no los cumple. Posiblemente no llegó a cumplir 22, ni siquiera eso sabemos. Fue secuestrado, torturado y asesinado, aunque no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Quizás fue arrojado al mar, aún con vida, desde un avión, o quizá fue ejecutado de un tiro en la cabeza y su cuerpo puesto en una escena fraguada de un enfrentamiento y luego enterrado como NN. O por ahí se les quedó en la tortura y fue quemado en una pila junto a otras decenas de cadáveres. Sé que todas estas hipótesis son muy morbosas, pero son posibilidades concretas porque fue lo que pasó con miles de compatriotas. Estas palabras iniciales, que son parte de palabras más extensas, las escribió Eduardo Cittadini. Eduardo Cittadini es trabajador del INTA hace bastantes años y es hermano de Ricardo Cittadini, que fue desaparecido en la última dictadura militar. Y bueno, como cuando escuchamos mucho mensaje de negacionismo, de odio estas semanas, disculpen la emoción, no podemos dejar de pensar en estas cosas. Entonces digo, bueno, quiero hablar con Eduardo, que lo conozco, pero no hemos hablado tanto, pero nos conocemos por actividades comunes. Y Eduardo está ahora con nosotros porque creo que lo personal, él me decía, esto es personal, pero lo personal también es político. Y es parte de un contexto que pasó en la última dictadura militar y que en estos días hay discursos que niegan todo eso. Entonces queríamos hablar, Eduardo, primero la excusa es empezar hablando de esto que pasó y del recuerdo de su hermano, y después sí hablar un poco más de lo que es su tarea en el INTA, que también está muy comprometido con la agricultura familiar. Así que, Eduardo, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, ahí leíamos un poco lo que vos estabas diciendo hace 2 días, recordabas a tu hermano, y cómo que se unen las dos cosas, ¿no? El pasado con este presente que estamos viviendo ahora y con algunos discursos que vos decís, bueno, pensé que nunca más iba a escuchar esto, pero siguen vigentes. Sí, así es. Bueno, un poco haciendo historia familiar. Yo tenía 5 años cuando fue secuestrado Ricardo, así que no nos conocimos. Yo a él no lo conocí prácticamente, tengo muy pocos recuerdos. Y desde mi infancia pasé todas las etapas de esos primeros años de búsqueda, sobre todo de mi vieja, de mis hermanos mayores, de búsqueda con vida, ¿no? De una Ujú. profunda esperanza durante muchos años de esperanza con vida. Después con la democracia ya se supo que no estaban vivos los desaparecidos, pero había una esperanza muy fuerte en justicia. Y ahí empezó con la CONADEP, algunas citaciones, empezaban los procesos, hasta las leyes de obediencia debida y punto final, y después los indultos. Y ahí la nada. Ujú. Y en esa nada judicial también caímos en una parálisis por ahí familiar, bueno, no sé si parálisis, pero no sabíamos por dónde seguir, por dónde buscar, así que fueron años también de mucho silencio. Ujú. Y en los 80 también hubo mucha negación de la militancia, ¿no? En los 70, cuando se los buscaba, por lo menos mi vieja siempre escribió a todo el mundo, ¿no? A los generales, a todos los militares, a capellanes, a obispos y demás, y siempre resaltando lo bueno que era mi hermano, abanderado, y que esto, que el otro, y negando un poco la militancia que algo sabíamos, confusa, porque no estaba del todo blanqueada, pero eso obviamente no se blanqueaba. Y eso siguió después, como que se instaló, y Ujú. recién en el 2003, 2005, yo ya grande, con 35 años, tomé la posta familiar de juntar los papeles, de reordenar un poco, de pasar en limpio, primero para mí, después para poder contarle algo claro a mis hijos y después para retomar la causa judicial que pudimos hacerlo. Y Ujú. ahí empezamos a investigar quién era Ricardo, la previa, y descubrimos también el mundo de la militancia. Yo me consideraba virtuosamente apolítico hasta ese momento. Ujú. En mi familia era una virtud ser apolítico, el no te metas estaba muy instaurado. Así que bueno, fue todo un descubrimiento esa época. Y fue una época de mucha efervescencia, de descubrir lo que fue esa época, de- de recuperar un poco la historia del país, la historia familiar, la historia de la militancia. Conocí muchísimos ex militantes, gente que estuvo desaparecida.
Y la verdad que siempre, o por lo menos en ese momento, parecía que era un avance sin posibilidad de retroceso. Muchos años después, en el 2016, llegamos a un juicio donde condenaron a dos de los secuestradores, dos ex policías de la Comisaría 28 de la Federal. Y ahí también, de nuevo, mi vieja con 91 años pudo declarar, pudo verlos a la cara a los secuestradores, pudo exigirles en la cara que digan lo que sabían, que por supuesto se mantuvieron en silencio. Y bueno, nos pudimos sacar esa responsabilidad de haber intentado todo. Ujú. Y pensando que era un pasito más, que íbamos avanzando, reconstruyendo, avanzando un poquito más en la justicia. Y lo que ha pasado estos últimos tiempos es muy, muy loco. Aparte, el cambio es parece muy raro, muy rápido, ¿no? Hace unos pocos meses fui a ver 1985 con uno de mis hijos Ujú. y la sociedad, no solamente mi hijo estaba movilizado, de 14 años, sino que la sociedad estaba movilizada y metida con eso y reivindicando los juicios a las juntas y las distintas etapas de recuperación de memoria, de verdad y justicia. ¿Y qué pasó en el medio? Digo, en pocos meses, como sociedad, estamos tirando eso a la basura y está aflorando un montón de negacionistas que siempre estuvieron, obviamente, pero Sí. lo grave es que hasta hace poquitos meses creo que les daba mucha vergüenza decir lo que pensaban y ahora están aflorando por todos lados con muchos mensajes llenos de odio, llenos de venganza. En la Universidad de Cuyo salieron unas pintadas ayer o Sí, anteayer, sí, sí. también muy agresivas. Ujú. Bueno, esto que vos leíste, que estabas leyendo, también he recibido montones, decenas de mensajes muy positivos, pero algunos también muy negativos. Ujú. Digamos, está saliendo una basura bastante profunda que es preocupante. Ujú. Y bueno, en ese contexto sentí la necesidad de expresarme, de un manotazo de ahogado ante tan pocos días de la definición para mí, una bifurcación de la sociedad del país. Y bueno, nuestra historia es una historia personal, familiar, pero para muestra basta un botón, ¿no? Y Sí, me pareció que me sentí la obligación de expresarme, básicamente eso. sí, Bueno, lo puse en Facebook y ujú. se viralizó, salió por todos lados. Sí, sí, la verdad que sí, tuvo bastante repercusión. Y bueno, también mientras vos hablabas, pensaba que leía estos días que el Tigre Acosta, un famoso represor, un sanguinario, y otros militares que están condenados con delitos de lesa humanidad están esperando, digamos, el domingo para ver si gana, bueno, uno de los candidatos que estarían bastante satisfechos porque verían más cerca su libertad o su impunidad. Sí, claro, por supuesto. Es totalmente lógico desde ese punto de vista. En realidad, en otros momentos ha habido una minimización de la dictadura, que si son 30.000, que si 9.000, viste, entrando en esas discusiones, tratando de bajar el precio, por así Ujú, decirlo. ujú. Pero en los últimos tiempos ha habido una reivindicación, es muchísimo más grave, ¿no? Es ni siquiera una reedición de la teoría de los dos demonios, sino una reivindicación de la dictadura militar. Es una Ujú, cosa, eh, por un lado, grave, y debería estar penado por la ley, ¿no? La apología del delito ujú. y el negacionismo, pero lo más grave es que tenga muchas chances de llegar al poder por el voto democrático. Eso me parece Claro, a 40 años, increíble, justo realmente. que se cumplen hoy, este año se Sí, cumplen a 40 años de democracia, la democracia está en peligro, ¿no? sí, sí, Estamos hablando totalmente. con Eduardo Cittadini, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene un posgrado, postdoc, también es licenciado en Ciencias de la Comunicación, así somos colegas de alguna En ciencia manera. política, no, Col- sí. soy ingeniero agrónomo y licenciado en ciencia política. En ciencias políticas, perdón. Das Sí. clases de comunicación, me parece que estaba leyendo por No, ahí. no, tampoco. No, doy clases de ética en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Bien, bien. Entonces leí mal la página que estaba leyendo. Disculpame, te pido disculpas. Ah, hay una página, sí, que está Sí, mal y que no sé por qué quedó, alguien la quedó ahí, cortó y ¿no? pegó y quedó cualquier cosa, sí. Que esa es la que Sí, estaba sí, así leyendo. es. Bueno, y bueno, Bueno, hace un tiempito coordinado varios programas dentro del INTA, ahora estás coordinando el Programa Nacional de Desarrollo Regional y Territorial. Y bueno, sí. uniendo todo eso, ¿vos crees que también tu hermano o tu historia familiar está relacionada con tu actual tarea, o con tu trabajo en el INTA,
digamos, vos tenés mucha trayectoria, pero por ejemplo la agricultura familiar está dentro de tus prioridades de laburo, de trabajo, y de alguna manera se une toda esa lucha que tiene una base común. Sí, no sé si una relación directa, digo, uno no separa la vida familiar de la laboral tan estrictamente, todo se mezcla, pero Ujú, en realidad el mundo laboral, yo digo siempre que me ha llevado por donde quiso, ¿no? Uno de joven tenía determinadas expectativas y después las cosas se van dando, qué sé yo, medio naturalmente, por casualidad. Hice varias cosas, ahora estoy hace años coordinando el programa Desarrollo Regional y Territorial, pero antes trabajé en otras áreas, en otros sectores y en otros lugares. Pero en este espacio de el desarrollo equilibrado, equitativo, sustentable, me siento cómodo porque se une con lo que creo, ¿no? Con lo que realmente estoy convencido de cómo debe ser la sociedad, el sector agropecuario, el modelo de desarrollo, modelo de país. ujú, Me parece que para el laburo está bueno siempre estar convencido de lo que uno hace y no solamente cumplir con las obligaciones simplemente como una rutina. ujú. En ese sentido, por ahí tiene alguna vinculación, pero no es un ámbito de militancia política, digamos, ni mucho menos. Ujú. Eduardo, Silvio Pérez te saluda de acá del piso. Te quería hacer una consulta, siguiendo la ¿Qué tal? ¿Cómo trayectoria, el estás? trabajo que venís realizando. Nosotros, las organizaciones, siempre tenemos la bandera, la soberanía alimentaria. ¿Cómo ves esas siglas? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Puede llegar a darse el día de mañana que podamos ser soberanos en todo lo que es la producción y la alimentación de nuestros pueblos? Sí, bueno, Argentina, como siempre se dice en todos lados y desde todos los ambientes, es un país con enorme potencial. Tenemos potencial de recursos humanos, de recursos naturales, de infraestructura. Estamos en contraestación con el hemisferio norte para poder exportar muchos productos frescos. Tenemos tradición en commodities. El tema es que tenemos como dos grandes desafíos, y en la coyuntura actual más que nunca, que tenemos que generar divisas, o sea, tenemos que generar dólares y moneda dura para nuestra economía, y en eso el rol del sector es fundamental, el sector agroexportador, pero al mismo tiempo tenemos que producir alimentos para nuestra población, no solamente commodities para alimentar ganado en otros países. Entonces ahí hay como dos grandes objetivos que a veces están en tensión. Yo creo que son perfectamente compatibles, que el sector agropecuario tranquilamente puede satisfacer ambos objetivos o grandes metas. Y la soberanía, lo que pasa es que la soberanía es un proceso mucho más complejo, ¿no? Un proceso que implica no solamente qué se produce, sino cómo, dónde, quiénes, aspectos culturales, tradiciones. Hay muchos más actores involucrados. Entonces, en ese sentido, por ahí se corre en desventaja en el logro de ese objetivo, porque es un proceso mucho más complejo, más difícil, quizá más lento, pero la potencialidad está, y aspiro a que sí, que por supuesto que tenemos que llegar y en eso estamos laburando. Pero siempre va a haber, sí, por lo menos por ahora, siempre hay fuertes tensiones entre estos dos grandes objetivos. A nivel estatal, creo que se avanza en los dos. Dependiendo de la orientación, a veces se empuja más uno que el otro. Pero bueno, ha habido avances grandes en la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar o Subsecretaría, depende el momento, va y Sí. viene, Ahora, instituto, INAPSI, distinta institucionalidad, distintas leyes, la Dirección de Agroecología, pero bueno, al mismo tiempo hay otras líneas que van en sentido contrario. Ujú. Y ahí, bueno, vos coordinás este programa de los territorios, que antes se llamaba de los Sí, territorios, que lo conocemos sí, así. sí, sí, así es, ¿Qué en involucra corto. estos territorios? ¿Cuál es tu tarea o lo que coordinás, digamos? Claro. En INTA tenemos las estaciones experimentales que a su Ujú. vez están en centros regionales, son 15 centros regionales en todo el país. También hay algunos centros de investigación que son como las gobernaciones, digamos, Sí. cubren todo el territorio nacional, donde están las agencias, las oficinas, la estructura. Ujú. Pero después transversalmente cruzamos con proyectos, en función de un determinado tema, por ejemplo, no sé, mejoramiento genético de tal cultivo. Hay gente que trabaja en eso en todo el país, diseminados en distintas unidades.
se unen en proyectos y varios proyectos relacionados en programas. Uno de esos programas es Desarrollo Regional y Territorial. Tenemos varios proyectos que son de investigación, de generación de conocimiento, de generación de capacidades, de búsqueda de articulaciones con las regiones, con los estamentos políticos. Y los temas que estamos trabajando en este momento, por ejemplo, son justamente una es tensiones, dinámica y prospectiva de las tensiones territoriales, tensiones productivo-ambientales, tensiones intersectoriales, corrimiento de la frontera agrícola, son todas cuestiones que no son problemas agronómicos, sino no son problemas agronómicos, pero también sociales, políticos, ambientales. Después tenemos otro proyecto de condiciones y calidad de vida para el arraigo, otro tema fundamental. Tenemos otro proyecto de innovación para el desarrollo territorial, comunicación y educación para la innovación territorial, turismo rural, políticas públicas para la transformación territorial, periurbanos. Son todos temas que no caen automáticamente en la disciplina agronómica, que por ahí es lo que la gente habitualmente une al INTA. Sí. Estos son temas más transversales que abordan la complejidad de los territorios y de los procesos territoriales. Y bueno, tratamos de complicarle la vida por ahí a los colegas que trabajan en cadenas más específicas o en temas más disciplinarios. Es un proceso que lleva muchos años, que empezó mucho antes de que yo estuviera en la coordinación también, hubo varias instancias de este tipo de programas. Y bueno, primero tenemos una discusión interna dentro del INTA, porque hay distintas miradas, somos 6.500 compañeros y compañeras con muy distintas miradas, así que hay muchas discusiones internas con otras instituciones, con los actores del medio, públicos y privados, pero entendemos que es un proceso de ir abordando esa complejidad. La realidad es compleja y entonces la respuesta no puede ser simplificada y lineal. Tenemos que tener abordajes interdisciplinarios, transdisciplinarios, para lo cual tenemos que formarnos, capacitarnos, juntarnos y articular con muchas otras instituciones y colegas. Compañero, buenas tardes. Nazario Ramos te saluda, de acá desde el piso. Me parece, te escuché ahí mencionar el tema territorio, producción, agricultura familiar. ¿No te parece que hay que diferenciar dos campos, el extensivo con el intensivo? Sí, claro, hay en realidad muchos más. Hay un montón de situaciones diversas. Intensivo y extensivo es muy diferente, y también es muy diferente la región pampeana de las economías regionales del interior. Yo te estoy hablando desde Trelew, en Chubut, y obviamente la realidad que tenemos acá no tiene nada que ver con la de Pampa Húmeda. Hay una diversidad enorme. Nosotros por ahí ahora estamos hablando en términos muy generales, pero después cada situación es particular, y por eso el INTA está organizado en centros regionales, y los centros regionales en experimentales, y las experimentales tienen sus agencias, y cada lugar tiene su particularidad. El INTA maneja o intenta manejar una especie de equilibrio de una estrategia nacional, transversal, general, pero después con especificidades muy particulares en cada lugar, en cada territorio, que es básicamente la definición misma de territorio, ¿no? Que cada espacio tiene sus particularidades y requiere abordajes específicos. Pero al mismo tiempo tiene que estar integrado en una estrategia nacional, porque si no sería una fragmentación, a lo cual no habría que caer. Sí, no, ¿por qué te digo esto? Porque me parece que lo extensivo es para generar divisas y lo que produce más que todo el otro campo, que es para consumo interno, que un 65-70% de la producción de verdura fresca y de todo lo que produce la agricultura familiar es para consumo interno. O sea que por ese lado yo me guío en que tendría que ser dividido el campo. Ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires sí el ministerio está trabajando en ese tema, que es muy importante. Hoy estuvimos hablando sobre una federación de las cooperativas agropecuarias, y me parece lógico que hay que ir por ese lado, y lo que falta desde el Estado, por supuesto, desde todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, en primer lugar es la necesidad de tener la tierra, ¿no? Para poder hacer la producción de manera como se viene trabajando ahora, con el tema
mencionaste también lo que es la agroecología, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto hay cierta correlación entre agricultura extensiva, exportación de commodities, y agricultura intensiva, producción de alimentos, pero no es lineal tampoco. También hay muchas producciones intensivas orientadas a la exportación. Bueno, por ejemplo, acá en el Valle del Chubut, la producción de cerezas es muy intensiva y está pensada en exportación. Y al mismo tiempo hay sistemas ganaderos que por ahí tienen una buena parte para consumo interno. Digamos, hay muchos solapamientos, pero sí, en términos generales estoy de acuerdo que la agricultura intensiva tiene un fuerte componente de consumo nacional, de producción de alimentos para nuestra propia población, y que es fundamental apoyarlo, dinamizarlo, controlarlo también, porque por ahí se hace como un sinónimo de agricultura familiar y agroecología, y en realidad no es así. Hay mucha agricultura familiar que no es agroecológica, y que estaría bueno que vaya en ese sentido, porque es justamente con lo que nos alimentamos, ¿no? Entonces tiene que ser obviamente inocuo y de alta calidad. Pero sí, el sistema agroalimentario, para ampliarlo aún más, es sumamente complejo, sumamente dinámico, y tenemos que abordarlo con toda la complejidad que tiene. Eduardo, Una cosa que sí, me preguntaban sí, de los programas y demás. sí. Un cambio que hubo en el INTA hace unos años es que se creó un nuevo programa, que es de agricultura familiar campesina e indígena, que coordina Sandra Ledesma. Sí. Así que eso es varios de los temas vinculados a lo que en la cartera anterior por ahí lo trabajábamos desde el programa Territorios. Ahora hay un programa específico que se Sí. aborda desde Hemos este hablado programa con de Sandra, agricultura creo que familiar. a fines del año pasado o a principios de este, no me acuerdo, hablamos de este Ok. tema. La vamos a volver a convocar. Ahí Nazario medio que al pasar en la pregunta anterior nombró el tema de la tierra, así como toda la significancia que tiene, y sabemos que lo que estamos en el sector, que implica, sabemos que el INTA obviamente es más político quizá el tema que técnico, pero digamos, ¿cómo puede abordar el INTA el tema del acceso a la tierra de los productores? De todos los productores en este caso, en este programa siempre hablamos mucho de agricultura familiar, digamos, el acceso que es tan fundamental. Acá en el Cordón, viste, vos sabés, también Sí. alquilan todas las quintas, quintas de 1, 2, 3, 4 hectáreas. ¿Cómo se puede ayudar, que el INTA ayude a tener un acceso equitativo, igualitario de la tierra? Bueno, como vos bien decís, el tema de la tenencia de la tierra es un tema político que nos excede, pero nosotros desde el punto de vista agronómico, técnico, lo que podemos aportar es conocimiento, información, datos, básicamente, de las consecuencias que tiene un determinado modelo, una determinada estructura o lo que fuese. Por ejemplo, recién hablábamos de agroecología. La agroecología es un sistema que requiere esfuerzos de largo plazo, ¿no? Requiere varias cosas, pero una es de largo plazo. Vos tenés que recuperar los suelos, recuperar los equilibrios biológicos, conocer cada pedacito de tu predio para darle un tratamiento especial, ver las rotaciones. Bueno, en definitiva eso es imposible de implementar si tenés un arrendamiento anual o de muy corto plazo. O sea, ahí hay una vinculación directa entre el modelo posible, más allá de las preferencias, y la tenencia. En un sistema de arrendamiento anual, olvídate de la agroecología, no tiene sentido. No lo podemos recomendar si la persona se va al año. Entonces hay una relación directa. Bueno, ese tipo de estudios, de explicaciones podemos aportar. Después son decisiones de política que nos exceden, sí, claramente. Perfecto, Eduardo. Bueno, ahí ya se nos está acabando el tiempo, nos están apurando porque se viene la tanda. Quedan algunos temas pendientes, así que te vamos a volver a llamar ya para seguir profundizando, para tocar otros temas. Los tiempos son tiranos, vos también ya sabes. Así que bueno, te agradecemos esta comunicación y bueno, te felicitamos también por las palabras de inicio y toda esa publicación que hiciste en la semana. Estaremos pendientes de volver a comunicarnos contigo. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, un abrazo. Ahí estábamos hablando con Eduardo Cittadini, ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias Políticas, trabajador del INTA y coordinador de uno de los programas más importantes que tiene el INTA, que es el programa de Desarrollo Regional y Territorial. Tu memoria y tu mañana.